13 Noticias. Dinámica, más información, compromiso, evolución, servicio informativo. T13 Noticias, información comprobada. 10 años al servicio del pueblo. Accionan fusil de asalto en Torre de Tribunales. Asfalto húmedo provoca 15 accidentes de tránsito y deja 23 heridos. Familiares de expresidente padecen secuelas de la línea. Más de 200 años de cárcel solicita Fiscalía para pandilleros acusados de asesinato. Antimotines resguardan zona de conflicto en Villanueva. Asaltante con licencia capturado en San Miguel Petapa. Supuesto delincuente se salva de morir quemado al sur del país. Presunto terrorista abatido a tiros en Israel. Los Leones se preparan para recibir a los Chivos en el Clásico de Occidente. Muy buenas noches, les saluda Angélica Quiñones junto al equipo de T13 Noticias. Con más información, el sótano de la Torre de Tribunales una vez más fue el escenario de un hecho sangriento. Aunque se supone que se trató de un accidente, el Ministerio Público investiga y afortunadamente la víctima continúa con vida. La Torre de Tribunales es un lugar que a diario es visitado por decenas de personas por distintas causas. Hablamos de trabajadores del organismo judicial, policías, personas capturadas, guardias del sistema penitenciario, abogados, fiscales del Ministerio Público, comerciantes y familiares de personas en conflicto con la ley, incluyendo menores de edad. Esto quiere decir que una balacera en ese sitio pone en riesgo la vida de personas inocentes y por ende es necesario que se garantice la seguridad de todos. Pero para nadie es un secreto que en muchas ocasiones esa seguridad se ha reducido a una utopía. Pandilleros que son trasladados a Torre de Tribunales han logrado ingresar armas de fuego y el resultado ha sido fatal. Prueba de ello es lo ocurrido el 28 de julio del año pasado, día en que se originó una balacera en el sótano de la torre, cuando el sistema penitenciario trasladó a integrantes de las Maras 18 y Salvatrucha. Desde ese día, el lugar es conocido como el sótano del pánico. Las autoridades realizaron acciones para evitar un nuevo atentado, pero debido a los constantes conflictos, la tensión se percibe en el sitio. Hoy, el pánico se burló de todos cuando se escuchó el estruendo que provoca el accionar de un arma de fuego y que aumenta en un lugar bajo la superficie. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad porque se pensó que de nuevo se trataba de un atentado armado entre pandilleros o quizás contra agentes de seguridad. Los cuerpos de socorro enviaron unidades al sitio y el terror se apoderó del ambiente. Sin embargo, y afortunadamente, minutos después la situación fue aclarada. Se supone que un agente del sistema penitenciario accionó su arma de fuego de manera accidental y le provocó una herida a una compañera de trabajo. El vocero del organismo judicial se refirió a la identidad de ambos. El agente que acciona el fusil accidentalmente es Denry Florian López y la agente que sufre el percance es Ana María Maldonado Galvez. Hay que entender que esta es una versión preliminar, pero claramente con ello no se puede dar por cerrado este caso. Como dicen por ahí, la duda es sinónimo de inteligencia. Falta esperar el resultado de la investigación del Ministerio Público para saber si hay delito que perseguir. Y los videos de las cámaras de vigilancia seguramente serán determinantes. Lo que sí está claro es que portar un arma de fuego precisa responsabilidad, habilidad, frialdad, mesura y que no le tiemble el dedito. Y
Y el asfalto húmedo es el enemigo de los conductores de todo tipo de vehículos. Prueba de ello es que la llovizna de esta mañana provocó más de 15 percances. En la 28 calle Anillo Periférico, zona 11 capitalina, ocurrió un aparatoso accidente de tránsito que por fortuna no dejó víctimas mortales. El hecho lo protagonizó el conductor de un vehículo liviano, que aparentemente se quedó dormido al volante. El automotor colisionó contra un poste del alumbrado público, mismo que fue derribado del impacto. Sorprendentemente, el piloto resultó ileso y por ahora la única consecuencia es hacerse responsable por los daños provocados a la propiedad pública. Por otra parte, la densa niebla de la madrugada y llovizna registrada en las últimas horas derivado del ingreso de un frente frío fueron los enemigos de un piloto de transurbano que colisionó de frente contra un semáforo en la zona 1 capitalina. El conductor perdió el control del transporte al intentar frenar en una esquina de la citada zona. Sin embargo, la humedad en el asfalto y tener neumáticos lisos provocaron el percance. La emergencia fue atendida por socorristas y trasladaron al piloto a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. De acuerdo al reporte de autoridades de tránsito y cuerpos de socorro, solo en esta mañana se registraron más de 17 accidentes de tránsito, donde resultaron heridas 23 personas. La mayoría ocurrieron en la carretera interamericana e involucró a 30 vehículos livianos, 2 unidades de transporte público, 3 tráileres y 7 motoristas. Mario Guzmán dio cobertura a los accidentes de tránsito que ocurrieron en la ruta interamericana. En la jurisdicción del departamento de Sololá, desde el kilómetro 117 al kilómetro 170, una tensa neblina acompañada de viento y llovizna han hecho que durante el transcurso de hoy viernes se han registrado 9 hechos de tránsito sobre la ruta. Bomberos voluntarios de las diferentes compañías de los encuentros Nahualá y Sololá reportaron en total 9 accidentes de tránsitos en diversos sectores de la ruta. Esto es producto del asfalto mojado. Asimismo, se cuantificaron un total de 23 personas heridas, trasladados la mayoría al Hospital Nacional de Sololá. Además, en la ruta entre la cabecera de Sololá y Panajachel se registró otro accidente. Varios agentes de la Policía Nacional Civil también fueron destacados sobre la ruta para el control vehicular mientras se arreglaban las inconformidades de los distintos hechos de tránsitos que se han registrado producto del cambio climático. Asimismo, recomendar a los automovilistas manejar con precaución, principalmente en la revisión de frenos y llantas, sobre todo tener precaución por la tensa neblina sobre la ruta interamericana. Con imágenes de Víctor Rodas, reporta Mario Guzmán para T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. En otro orden de noticias, la familia del expresidente Otto Pérez Molina también padece las secuelas de su presunta vinculación con la estructura La Línea. 4 cuentas bancarias de Lisette Pérez Leal, hija del expresidente Otto Pérez Molina, fueron embargadas por la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio. Los embargos también fueron para la empresa Grupo Pixel, sociedad anónima, en la cual la hija del expresidente tenía firma autorizada y se tiene la sospecha que esas cuentas bancarias reúnen cerca de 1 millón de quetzales, dinero que podría ser producto de la red criminal La Línea. El exmandatario está preso desde septiembre del año pasado, acusado de realizar cobros de sobornos a empresarios para la evasión de impuestos en las aduanas. Las secuelas de su presunta vinculación con La Línea hoy alcanzan a sus seres queridos. En otro orden de noticias, el presunto asesino de un policía municipal de tránsito podría ser condenado a 50 años de cárcel si las pruebas que presenta el Ministerio Público son contundentes. Haber disparado contra el entonces agente de la Policía Municipal de Tránsito, Simón Velázquez, podría representarle 50 años de cárcel a José Eduardo Guerrero, si es hallado culpable del delito de asesinato en el tribunal que conoce su caso. La terna de jueces programó para el próximo lunes al mediodía la sentencia contra el hombre que es acusado de haber asesinado al agente el 25 de febrero de 2015 en un sector de la zona 18 capitalina, mientras intentaba regular la carga vehicular. El dictamen de los togados se conocerá después de haber escuchado los méritos de prueba que presentó el Ministerio Público, que fundamentó sus acusaciones en las cintas de grabación de cámaras de seguridad ubicadas
ubicadas en las cercanías donde ocurrió el asesinato, que evidencian que supuestamente Eduardo Guerrero fue quien disparó contra el agente de la PMT, además de otros peritajes realizados en la escena del crimen el día de los hechos. Y a continuación le presentamos el resumen de otro proceso judicial que se ventila en la Torre de Tribunales. Un grupo de pandilleros del barrio 18 podrían recibir condenas de 33 a 264 años de cárcel por los delitos de asesinato y extorsión. El Ministerio Público los señala de cometer 15 asesinatos. Entre las víctimas está Alejandro Cruz Ortiz, un repartidor de gas, a quien engañaron para entregar un cilindro y fue acribillado por negarse al pago de extorsión en la zona 21 el 26 de junio del 2012. En el caso denominado Impunidad y Corrupción de la SAT, este día el ente investigador presentó escuchas telefónicas que involucran al sindicado Frank Trujillo, representante legal de Aceros de Guatemala. Se detalla que los informes de auditoría son excluyentes y espera que los de la zona 1, o sea, refiriéndose al Ministerio Público, estén de acuerdo con el contenido de los informes, por lo que se investiga si hubo ayuda de algún trabajador del MP. En la tercera semana del juicio del Sepur Zarco, se presentó a declarar ante el Tribunal A de Mayor Riesgo una antropóloga, quien dijo que el supuesto daño provocado a mujeres por esclavitud y violaciones afectó a la comunidad y sus familiares. Los alimentos se conseguían y se los entregaban las tropas. En el juzgado 10º penal, se escuchó la imputación de hechos en contra de 3 hombres y 2 mujeres, supuestos integrantes de la clica Solo Raperos del barrio 18, a quienes se les señala del ataque con armas de fuego y una granada a una unidad del sistema penitenciario el 10 de marzo del 2015, frente al Hospital San Juan de Dios, donde murieron 4 personas y 21 resultaron heridas. Agentes antidisturbios de la Policía Nacional Civil permanecen en Villanueva. Los vecinos de ese municipio se rehúsan a aceptar las decisiones del alcalde y la situación continúa siendo tensa. Hace 2 días, el municipio de Villanueva fue el escenario de una batalla campal entre vecinos que se oponen al alza de 50 quetzales del servicio de agua y basura y agentes de la PNC. Trifulca, que dejó más de 20 heridos y 6 capturados. Hoy, previniendo una posible manifestación en el kilómetro 19 de la Ruta al Pacífico, desde las 5 de la mañana, elementos de seguridad resguardaron los alrededores de la colonia Santa Isabel, donde además se instalaron varias autopatrullas y se contó con la presencia de elementos de antimotines en caso de bloqueos. Persiste la tensión en el lugar, después que un adolescente de 17 años resultó herido durante el enfrentamiento. Padece trauma de cráneo encefálico y la pérdida del ojo izquierdo, producto de una bomba lacrimógena que le cayó en la cara. Estamos de regreso en T13 Noticias y continuamos con la información. Al sur de la capital, la policía logró el arresto de un supuesto delincuente que utilizaba un vehículo de alquiler para cometer sus fechorías. En estos tiempos, a la hora de abordar un taxi o vehículo de alquiler, usted no me dejará mentir. En lo primero que uno piensa es en llegar sano y salvo a su destino y, por supuesto, encomendarse a Dios. Y es que no es para menos, uno jamás está a salvo de toparse en algún momento con un delincuente o amante de lo ajeno. Tal es el caso de este hombre, que de aparentar ser un taxista de profesión, podría resultar ser un presunto asaltante con licencia. Se trata de Edín Roberto Shona, de 37 años, quien fue capturado en la 20 calle y 33 avenida Villahermosa 1, zona 7 de San Miguel Petapa, señalado del delito de robo agravado tras varias denuncias en su contra desde agosto del 2015. Este sujeto ofrecía su servicio de taxi y cuando las víctimas solicitaban una carrera, en el trayecto las amenazaba y despojaba de sus pertenencias, y luego las abandonaba en lugares alejados de la zona 1. Otro operativo policial permitió la captura de un hombre que portaba un supuesto sicario en la zona 9. Esta mañana fue capturado William Alexander Vázquez, de 21 años, y tercera calle de la zona 9 capitalina,
portando un arma de fuego de manera ilegal. La detención ocurre después que los uniformados observaran de manera sospechosa cómo el supuesto pandillero merodeaba por un estacionamiento de taxis. Según los agentes captores, el hombre intentó oponerse a la detención y huir del lugar al percatarse de la presencia policial, pero fue reducido al orden de inmediato. Se logró decomisarle un revólver con cartuchos útiles y las autoridades aseguran haber evitado un atentado armado contra un piloto de taxi. Se investiga si el sujeto pertenece a alguna estructura criminal o banda de extorsionistas que intimidan constantemente a los pilotos y comerciantes de dicha zona. Fue presentado ante el juzgado de turno y enviado a prisión preventiva. La policía reporta el arresto de 60 presuntos delincuentes en las últimas 24 horas, entre ellos José Solomán Cahuec, de 28 años, quien portaba una escopeta y estaba ebrio al momento de su detención. Las autoridades lo señalan de haber disparado contra el piloto de un camión en el kilómetro 145 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Zacapa. La víctima está en un hospital y el capturado en prisión preventiva. En el centro histórico fueron arrestados 4 comerciantes. Presten mucha atención porque pocos compradores imaginaron que el producto ofrecido está bajo protección del Estado. Se trata de un caso inusual, pero que sin duda merece la atención de la sociedad en general. Un operativo de la División de la Policía que se encarga de la protección a la naturaleza permitió el arresto de Lorenzo Ajpoj Lobos, de 42 años, Carlos Chití Us, de 37, Julio Feliciano Chití Us, de 36, Juan Manuel Mendoza, de 35 y un adolescente de 17. Todos fueron sorprendidos en la zona 1 capitalina tratando de vender más de 1.000 libras de pez vela. Las autoridades indicaron que está prohibida la comercialización de esta especie y que es parte de las especies protegidas por el CONAP. El pez vela principalmente nada en aguas del Pacífico y atrae el turismo, sobre todo para pesca deportiva. Los señalados fueron presentados ante juez competente y sin duda perdieron la oportunidad de agenciarse de una jugosa ganancia en época de Cuaresma, cuando aumenta el consumo de pescado seco. En otro orden de noticias, el rector de la máxima casa de estudios superiores de nuestro país manifestó su postura de rechazo respecto a los bautizos de los estudiantes de primer ingreso. A pesar que las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala prohibieron la realización de los bautizos al alumnado de nuevo ingreso a las facultades académicas de esa casa de estudio, hoy el rector Carlos Alvarado confirmó que fueron 3 facultades las que no acataron la orden, por lo que se solicitará un informe a los decanos de cada facultad para que den una explicación al Consejo Universitario. Nosotros lo lamentamos, eso está prohibido, el Consejo Superior lo prohibió. Nosotros hay una comisión nombrada por el Consejo y además a cada una de las autoridades de las unidades académicas donde se realiza bautizo se le va a pedir el informe correspondiente. Le quiero decir que son 39 unidades académicas de la universidad y únicamente 3 no han acatado la disposición del Consejo Superior. Según lo informó una de las facultades, la actividad fue realizada por los alumnos de forma voluntaria. Sin embargo, esta información deberá ser investigada y comprobada, por lo que también se evaluará el informe presentado por la PDH durante los bautizos. Estamos de regreso y continuamos con la información. Un presunto delincuente se salvó de morir quemado en Retaluleu. Los pobladores de la región lo acusan de homicidio y lo vapulearon. De milagro, un hombre se salvó de morir en manos de pobladores que, enardecidos, intentaron prenderle fuego después de haberle propinado varios golpes. El hecho ocurrió en la aldea El Chico, en la cabecera retalteca, donde lo vapulearon y acusaron de haber dado muerte con un envase de vidrio a Ernesto Saucedo Tobar, de 33 años, después de una discusión que tuvieron en el interior de una vivienda de esa localidad. Y prepare su abrigo porque los expertos en clima prevén un fin de semana de bajas temperaturas, lloviznas y fuertes ráfagas de viento. La predominancia del viento norte se ha mantenido alrededor de los 40 kilómetros por hora.
nublados con lluvias o lloviznas se han registrado de regiones del norte al centro del país, incluyendo las lloviznas ligeras que se presentaron en las primeras horas del día aquí en el Valle de la Ciudad Capital. Según el meteorólogo, el frente frío que ingresó a territorio nacional el pasado miércoles ya se ha alejado y lo que está siendo sensible a nivel nacional es un sistema de alta presión que está provocando bajas temperaturas y fuertes ráfagas de viento. Es una separación de masas de aire, el frente ya está muy retirado de Guatemala y el efecto que tiene es de alta presión, que es el aire que empuja al frente. La temperatura mañana en la ciudad capital podría descender hasta los 14 grados con una máxima de 24. Tenga en cuenta la posibilidad de una leve llovizna al amanecer. Al norte del país y la franja transversal del norte, las lluvias podrían ser más recurrentes durante la mañana y tarde. El termómetro podría descender al occidente del país hasta los 7 grados centígrados. Y debido al crecimiento de la población guatemalteca, el tema de ordenamiento territorial es indispensable, según expertos en el tema. Una comisión de la Universidad de San Carlos de Guatemala inició una discusión sobre los cambios que debería tener la ley de ordenamiento en el país, tomando en consideración que el crecimiento de la población ha provocado que la mayoría de construcciones se realicen de forma improvisada, al no existir un marco legal que establezca medidas y directrices. Y debe considerar no solo el aspecto puramente político-administrativo de la distribución en las regiones y los departamentos, sino también las propias características geográficas, culturales y sociales que tiene nuestro país, que deben considerarse en este tema, porque no es solo el aspecto de lo que esté trazado en un mapa, sino la concepción integral, lo que la gente hace, lo que la gente percibe, lo que la gente entiende y cómo puede también la gente participar en su propio desarrollo de una manera positiva, pero ordenada, ¿verdad? Por eso es que se habla de ordenamiento territorial. Según el decano, 4 de los 340 municipios en Guatemala cuentan con un plan de ordenamiento territorial, por lo que se busca tener la participación de las comunas para evitar tragedias por falta de control. Y al menos 5 lenguas guatemaltecas corren el riesgo de desaparecer. En algunas regiones, solo personas mayores de los 70 años las practican. La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo en Guatemala conmemoraron hoy el Día Internacional de la Lengua Materna. Aunque el motivo del evento fue la celebración de las lenguas que se hablan en Guatemala, la comisión indicó que se han detectado al menos 5 dialectos que corren el riesgo de desaparecer si no son promovidos por el gobierno central y en el seno del hogar. Los padres en casa casi no están enseñando el idioma a los niños, y la otra situación, podemos hablar que en las escuelas los niños le han entrado una pena, una vergüenza de hablar el mismo respecto que se burlan de ellos. Para ello, la institución solicitó al gobierno central incluir estas lenguas maternas dentro del sistema educativo para lograr preservarlas y evitar que las personas que las hablan sean excluidas socialmente. Y promover el idioma como un elemento fundamental en la educación, con el enfoque de inclusividad dentro de la educación para que se pueda promover un desarrollo integral para la niñez que se está formando principalmente en el nivel preprimario y en el nivel primario. Y en Quetzaltenango iniciaron las actividades del Día de la Marimba. La cobertura está a cargo de nuestro corresponsal, Froilán Rodríguez. Quetzaltenango, ciudad de la cultura, celebró el Día de la Marimba a través de la coordinación del Comité Permanente de los Juegos Florales, quien realiza diversas actividades culturales por el centenario de este certamen literario, logrando que este instrumento se presentara al público en el kiosco del Parque a Centroamérica de la ciudad altense. Precisamente este es un homenaje de la Comisión Permanente de Juegos Florales para nuestro instrumento nacional, la marimba de Guatemala. Se dispuso a hacer esta actividad como parte de las celebraciones del centenario de los Juegos Florales. Precisamente esta es nuestra actividad correspondiente al mes de febrero. Este instrumento musical existe en varios lugares del mundo, pero en Guatemala la hace única la modificación que le realizara el maestro quetzalteco Sebastián Hurtado, quien construyó la marimba cromática desde hace ya más de 110 años. Desde Quetzaltenango, T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita.